Tenemos que dar ahora paso a las conferencias y vamos a presentar a nuestro primer conferenciante, que seguro ha tomado buena nota, ¿verdad? Bueno, Juan Manuel Soto es terapeuta ocupacional, especialista en rehabilitación físico-mental del adulto mayor en diferentes centros de la Comunidad de Madrid. También es educador, especialista, ¿no?, en el ámbito de la diversidad funcional y pertenece por hace más de 10 años, yo creo, a nuestra querida Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, en donde imparte conferencias y ha realizado un estudio comparativo del espiritismo con el arte, con la música, el cine, con todo lo que tiene que ver con la realidad del ser humano de nuestro siglo. Por eso he dicho que había tomado buena nota. Muchísimas gracias, porque nos vas a hablar de espiritualidad en la tercera edad, desde su experiencia como profesional y como espírita. Y sabemos que ha puesto mucho amor en este trabajo. Enseguida aceptó y estamos profundamente encantados de que esté aquí con todos nosotros. Un aplauso para ti y muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, muy buenas y bienvenidos a todos a una tarde tan especial como la que está aconteciendo aquí y ahora. La verdad es que soy el primer sorprendido en hallarme ahora mismo aquí ante todos vosotros, porque suelo ser la típica persona que se sienta siempre al final de la sala y que después de 10 años la gente sigue llamando José Manuel o tú, ahí, el del fondo. Así que ¿cuál sería mi sorpresa cuando ya hace unos meses los compañeros del Centro Espírita León Denis contactaron conmigo para invitarme a dar una charla sobre algo que forma parte de mi día a día, ¿no? Aportar mi grano de arena tanto a nivel espiritual como a nivel laboral, por así decirlo. Por todo ello, en mi nombre y en el de todas aquellas personas que siempre estaremos aportando desde la reflexión y el silencio, gracias. Por todo ello, es para mí un privilegio participar en unas jornadas cuyo lema, como han dicho las compañeras, es tercera edad, madurez y esperanza a la luz del espíritu, hablando y dialogando sobre una serie de cuestiones y de temas que yo creo que a día de hoy son de vital importancia para todos. No os penséis que yo desde pequeño he sentido esa gran afinidad con lo que yo llamo adultos mayores, aunque bien es cierto que siempre tuve mucha complicidad con mi abuela, que seguro que nos está viendo allá donde esté. Fijaos, tuve una época en la que yo quise ser misionero, hasta que supe las connotaciones que yo traía consigo. E incluso unos años quise ser investigador de fenómenos paranormales. Pues eso. Como siempre digo, lo que sucede conviene, fueron pasando los años, me fui formando poco a poco. Por ello, para mí es un placer estar aquí con vosotros para compartir lo que es mi experiencia dentro del tratamiento del adulto mayor en todas sus áreas. Por lo tanto, así, sin más, ¿nos ponemos serios? Y comenzamos. Y vamos a empezar con cifras, porque yo creo que todos aquí ya somos conscientes y tenemos claro que el segmento de la población a la cual llamamos tercera edad se encuentra en continuo crecimiento. Y esto trae consigo que sea una de las cuestiones sociales más urgentes que como sociedad debemos de tratar. Fijaos, la ciencia ha demostrado que después de los 60 años se dobla la probabilidad de algún tipo de discapacidad funcional. Y esta cifra se triplica cuando rebasamos los 80 años. Es innegablemente positivo los efectos de una esperanza de vida como sociedad en la que nos encontremos. Sin embargo, esto coloca a las sociedades en un conjunto de retos frente a los cuales será irremediablemente necesario responder.
Estamos hablando pues, de la tercera edad, del adulto mayor, como yo prefiero llamarlo, pero ¿quiénes son? ¿Por qué se caracterizan? Pues aquí depende un poquito, dependiendo las fuentes, los autores a los que hagamos referencia. Podemos decir, de forma general siempre, que son personas con cierta disminución de orden biológico, psicológico y social, llevando una vida más o menos independiente. No nos olvidemos que a día de hoy el tener más o menos años no es sinónimo de enfermedad, todo lo contrario, aunque sí bien es cierto que hay cierta tendencia a ello. Hablar de tercera edad es hablar de un colectivo muy heterogéneo, puesto que son muchas las situaciones personales y trascendentales que todos vivimos a lo largo de nuestra vida, además de los condicionamientos sociales y económicos a los cuales todos nos vemos envueltos. Por ello, me gustaría romper una lanza en contra de la romantización y la infantización que muchas veces envuelve este tipo de cuestiones. ¿Por qué digo esto? Nos podemos encontrar con personas de 70, 80, 90 años que dé gusto hablar con ellos, que hayan tenido una serie de vivencias vitales a lo largo pues, de toda su existencia que nos provoquen esas respuestas que todos buscamos, ese consuelo que a veces las personas mayores, debido a sus experiencias vitales, pues traen consigo. Perfecto. Pero también nos podemos encontrar personas pues bueno, que debido a esas experiencias pues tienen un punto de vista de la vida algo negativo, algo hosco, como me gusta a mí decirlo. Y ni un caso ni el otro son ni mejor ni peores personas, porque yo personalmente no tengo las facultades para juzgar a nadie. También os digo, me imagino a mí mismo con 90 años, si es que llego, con personas a mi lado hablándome como si fuera un niño y tratándome como si no tuviera ningún poder de decisión. Ya os digo desde aquí que lo que se dice muy simpático no sería, ¿vale? Así que es tener cuidado. En la actualidad hay más de 1.000 millones de personas en el mundo con más de 60 años y se estima que en el 2030 esta cifra aumentará un 56% y en el 2050 se duplicará. Por lo tanto, estamos hablando de una población de 2.100 millones de personas. Nos encontramos, después de esto, en un momento clave para trabajar lo que llamaremos a partir de ahora un envejecimiento saludable. Es decir, proporcionar las herramientas necesarias no solo para vivir más, sino para vivir mejor. Ahí está una de las claves que debemos tener en cuenta. En cuanto a España, como todos los países en vías de desarrollo y desarrollados plenamente a día de hoy, el envejecimiento crece a un ritmo acelerado. ¿Por qué? Porque cada vez nacen menos niños. En contra, estamos viendo que cada vez la esperanza de vida es mayor. Esto se puede observar fácilmente en el resto de países desarrollados que nos rodean. Y todo ello está creando a día de hoy un sinfín de debates. Debates sobre la transformación sociológica, política y económica, la cual todos estamos envueltos. Pero quiero que demos un paso más allá. El envejecimiento no es solo una serie de cambios a nivel fisiológico. Y cuando digo fisiológico, digo del cuerpo, de la materia, no. Sino que se basa también en una serie de cambios en cuanto a la actitud personal y la respuesta de cada uno de nosotros respecto al entorno. Estos cambios rara vez son de origen biológico, sino que se basan habitualmente en una serie de experiencias y acontecimientos que todos tenemos a lo largo de nuestra existencia. Podríamos decir, así a modo de resumen, que el envejecimiento viene marcado sobre todo por 3 causas, 3 pilares. 1. ¿Qué hemos hecho durante la vida? 2. ¿Qué nos ha sucedido en ella? Y 3. ¿Cómo hemos afrontado los hechos importantes transcurridos en todos esos años? Estos 3 pilares nos ayudarán a comprender el cómo y por qué hemos envejecido de la forma en la que hemos envejecido. Por lo que a lo largo de la tarde de hoy yo creo que vamos a centrarnos en los cambios vitales que cada uno de nosotros vamos procesando a través de nuestra existencia, tanto a nivel personal como a nivel espiritual, para conseguir
un envejecimiento más o menos adecuado. Hasta hace no mucho, cuando hablábamos de vejez, seguro que se os venía en la cabeza pues, esas imágenes, ¿no?, de señoras vestidas de negro, viudas, cuya única esperanza era reunirse con sus seres queridos que habían partido antes que ellas. Personas que con cada año que cumplían, los achaques iban aumentando de forma proporcional. Esta concepción, a día de hoy, podemos decir que es una concepción arcaica y que está cambiando a pasos agigantados. A día de hoy, por supuesto, uno puede ir cumpliendo años, claro que sí, pero ello no tiene por qué ser indicativo per se de una peor calidad de vida. Cada vez, y yo creo que aquí ya somos conscientes todos, le estamos dando una mayor importancia al estado mental de cada uno de nosotros, al cómo nosotros, a través del aprendizaje, somos capaces de enfrentarnos con aquellos problemas que todos sufrimos en nuestro día a día. Podemos tener muchos años, por supuesto, y yo espero que así sea, pero siempre debemos conservar ese ansia de aprender, de seguir mejorando y de relacionarnos de la forma más positiva posible con todo aquel que nos rodea. De esta forma iremos cumpliendo años, pero no nos sentiremos irremediablemente arrastrados hacia ese final, que llegará cuando tiene que llegar. Así que, como siempre digo, disfrutemos del camino. Como hemos dicho anteriormente, en estos últimos años la esperanza de vida en un país como en el que nos encontramos ha crecido pues, de forma exponencial. Por lo tanto, es adecuado el repensar los viejos conceptos en cuanto a vejez, en cuanto a tercera edad, que hasta ahora estamos arrastrando. No nos olvidemos que hace un siglo, ¿cuál era la esperanza de vida? 40, 50 años. Y a día de hoy, en apenas 100 años, hemos duplicado esa tasa. Y eso hace que como sociedad tengamos que seguir evolucionando. Es interesante constatar que de forma primigenia la espiritualidad era un pilar fundamental de la psicología. Fijaos qué curioso. Pero es cierto que a partir del siglo XX se tiende a ser ignorada por gran parte de la ciencia, siendo renegada a algo patológico o como algo secundario de la persona. Es cierto que esto ha sucedido hasta hace pocos años, porque a día de hoy se han retomado las investigaciones, como veremos ahora, y nos dicen de forma resumida que la espiritualidad es un pilar imprescindible para el desarrollo del adulto mayor. Antes de meternos en el meollo, en la enjundia de todo lo que tenemos hoy por hablar, me gustaría que habláramos de la diferencia de dos palabras que a veces utilizamos de forma indiscriminada, que es religión y espiritualidad. Como siempre decimos, dependiendo del autor al que nos refiramos, pues veréis que las diferencias tienden más a ser matices que otra cosa. Según palabras de Rivera Ledesma y Montero López, que son dos de los terapeutas mexicanos que más han ahondado en este tipo de cuestiones, nos comentan que pese a que ambas son convicciones de ámbito espiritual, hay pequeñas diferencias. Vamos a ver, vamos a ellas. Por una parte, la religiosidad suele ser de naturaleza esencialmente social y se vive en base a un cuerpo de conocimientos y de dogmas que se comparte pues, por el grupo de personas que piensan más o menos como nosotros. Y por otra parte tenemos la espiritualidad, que es algo singular, específica y personal, caracterizada por un sentimiento de integración de algo sagrado en nuestro día a día. Por su parte, Grain and Beresford, a través de numerosos artículos en diferentes revistas científicas, matizan el hecho de que la espiritualidad es algo que se vive en el ámbito más privado de la persona y tiende a evitar estructuras externas formales, como es el caso un poquito del que hemos visto de la religión, ¿no? De los estándares de la religión. Por lo tanto, a modo de resumen, para comprender un poquito lo que estamos diciendo, podríamos decir que ser religioso es a menudo ser espiritual. Pero ser espiritual
no implica necesariamente ser religioso. Lo hemos entendido, ¿no? Una cosa suele englobar a la otra, pero esta otra no tiene por qué englobar a la primera. La espiritualidad, por tanto, podemos definirlo como algo universal, ¿no? Algo que lo hemos visto en todas las culturas a través de la evolución del hombre. Culturas que se han basado en esta espiritualidad para orientar los temas centrales de su existencia, dando un sentido a su vida, aportando una serie de reglas y valores que nos hacen ir evolucionando espiritualmente. Estos autores también nos mencionan que la espiritualidad puede ser usada como algo constructivo o como algo destructivo. Por lo tanto, la espiritualidad no tiene por qué ser algo bueno o malo per se, sino depende única y exclusivamente del uso que hagamos cada uno de nosotros. Por todo ello, podemos decir que una persona espiritual es aquella que trata de encontrar, de saber, de experimentar, de relacionarse con todo aquello que él percibe como sagrado. Es decir, a una búsqueda constante de algo más allá, de algo que a lo mejor en un primer momento pues no sabemos identificar y sin embargo sabemos que existe, que podría ser otra de las definiciones de la espiritualidad. Se conocen, por lo tanto, un montón de razones por la cual la espiritualidad puede ser estudiada, debe ser estudiada, puesto que forma parte de la personalidad de cada uno de nosotros y es un pilar imprescindible en el desarrollo físico, mental, social y personal de cada uno de nosotros. Llegados a este punto, yo creo que ya todos sabemos que la espiritualidad mejora nuestra calidad de vida, facilitándonos sobre todo la adaptación a los sinsabores que muchas veces vivimos a lo largo de nuestra existencia. Partiendo de la base de que tanto las creencias religiosas o espirituales que vayamos desarrollando contribuyen siempre a afrontar nuestra vida de una forma mucho más instructiva. Vamos a ver algunos ejemplos a nivel físico de cómo la espiritualidad puede ayudarnos. Fijaos, se ha constatado que en personas que a lo largo de su vida han ido desarrollando los conceptos que estamos viendo, tienen una presión sanguínea diastólica mucho más baja. Eso está comprobado científicamente. Sufren muchas menos hospitalizaciones y tienden a tener unos estilos de vida mucho más saludables. No nos olvidemos que todos conocemos que tanto el cuerpo como la mente o el yo espiritual está mucho más enraizado de lo que pensábamos en un primer momento. De igual forma, se ha constatado que la espiritualidad ayuda en el tratamiento médico, por ejemplo, en pacientes oncológicos, mejorando su función autoinmune y disminuyendo los síntomas de la enfermedad y los efectos adversos de la medicación. ¿Cuántas veces nos tomamos un medicamento que nos arregla una cosa y nos estropea tres? Pues eso es común, ¿vale? Pues la espiritualidad nos ayuda a mitigar esos efectos secundarios. Contribuye a un menor riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad. Yo creo que ese tipo de estudios hace más que constatable la inclusión de la espiritualidad en los programas de apoyo psicosocial en pacientes de cualquier tipo de dolencia. Esto se está consiguiendo a día de hoy en algunos países, ¿no? En algunos países como Brasil. Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo en el resto de países. Diferentes estudios, como el del respetado antropólogo y terapeuta americano Conning, nos comentan que la fe espiritual, basándonos en lo que hemos dicho antes, nos ayuda con dos de las afecciones más importantes que suelen padecer los adultos mayores, como son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Además de parecer evitar durante mayor tiempo, pues, las enfermedades y patologías asociadas a la edad. Eso es así. Se constata un alivio del estrés. ¿Por qué? Pues porque una de las claves del espiritismo es proporcionarnos ciertas respuestas a las preguntas que nos surgen. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos y decimos, ¿y por qué tengo que estar yo enfermo?
¿Y por qué no le toca a mi vecino? ¿Qué he hecho yo para estar enfermo? Pues la espiritualidad nos ayuda a comprender los motivos, los por qué. Y eso, queráis que no, siempre nos crea un alivio, una disminución del estrés. Y eso se refleja en lo que estamos hablando. De igual forma, podemos hablar que todo ello, todo este conocimiento del que estamos hablando, provoca una menor propensión a la depresión y al suicidio, que como estamos viendo, pues son dos de los grandes problemas que como sociedad nos vemos impuestos. Otro de los beneficios que podemos atisbar en personas con una espiritualidad más o menos desarrollada, pues es lo que estamos diciendo, en un enfrentamiento a la muerte de una forma más positiva. Como sociedad, ¿a qué tenemos miedo? Tenemos miedo a lo desconocido, y eso es algo palpable. ¿Y puede haber algo más desconocido que la muerte? Pues en principio no, al menos de forma general. Nosotros, como personas que estudiamos habitualmente el espiritismo, como estamos diciendo, vamos encontrando esas respuestas que en momentos trascendentales de nuestra existencia nos hacemos. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Acaba todo? ¿No acaba todo? Seguro que más de uno tenéis la respuesta o intuís lo que queremos decir. Pero claro, después de todo esto, a mí me surgen dudas, porque yo, para bien o para mal, siempre dudo de todo. Y yo creo que es bueno dudar, no aceptar las cosas que te digan porque te lo diga determinada persona. Hay que dudar siempre. Estamos viendo que, según lo dicho, ser espiritual son todo beneficios. Pero claro, ¿de qué forma se desarrolla la espiritualidad en cada uno de nosotros? ¿Son los niños de por sí seres espirituales o tienen una semilla en su interior que germina con el paso de los años y que culmina en la llamada tercera edad? Pues yo no lo sé. Vamos a ver. A lo largo de nuestra existencia ya hemos visto que vivimos un sinfín de experiencias que despiertan en nosotros una serie de sentimientos y pensamientos que van forjando nuestra propia forma de ser, de actuar, nuestros valores, nuestras alegrías, nuestros sueños y también nuestros miedos. Algunos de nosotros tomamos conciencia de ello y formamos parte activa de este desarrollo espiritual. Otros, en cambio, parecen dormidos respecto a estos temas. No pasa absolutamente nada. Ya llegará su momento. Muchos de vosotros ya sabéis que el camino de la espiritualidad no es un camino sencillo. Nos vamos encontrando un sinfín de obstáculos. Avanzamos 5 pasos, retrocedemos 4, avanzamos 7, retrocedemos 10. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ser conscientes de que hay algo superior que nos rodea a todos nosotros, afrontamos muchas más heridas que teníamos ocultas en nuestro interior. Nos cuestionamos aquellas creencias que durante toda nuestra existencia habían sido pilares en cuanto a valores, pilares en cuanto a nuestra forma de ver todo aquello que nos rodea. Muchos autores nos comentan, por lo tanto, que el camino espiritual no es un camino recto, sino que es un camino en espiral, en zigzag. Podemos ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque constantemente vamos lidiando con nuestra realidad. Cada vez que conseguimos la respuesta a una pregunta, nos surgen otras 20 preguntas, así que jamás terminaremos de aumentar nuestro conocimiento a nivel espiritual. Van apareciendo situaciones y personas que nos suponen un mayor reto, un mayor número de dificultades. Por lo tanto, tropezaremos de forma constante. No nos olvidemos que estamos en un planeta de expiación y pruebas. Venimos aquí, en cierta forma, a equivocarnos, a caernos. Lo importante es que nos levantemos y que aprendamos de esos errores. Vamos a analizar un poquito de forma teórica el desarrollo evolutivo de la fe y de la espiritualidad en el ser humano. Para ello, vamos a basarnos en el modelo de la fe y la espiritualidad de Fowler, el cual se basa
en las bases teóricas de las 6 etapas del desarrollo psicosocial que nos propone la psicología. ¿Vale? Voy a intentar sistematizar y sintetizar al máximo lo que vamos a hablar para que así, de forma científica, podamos entender cómo vamos desarrollando la espiritualidad en cada uno de nosotros. Vamos con la primera etapa, que es la etapa intuitiva, que abarca de los 0 a los 7 años. En esta etapa los niños son incapaces de desarrollar conceptos pues, como el yo. Básicamente sus valores se basan pues, en lo que ven en casa y en lo que le dictan pues, sus padres. En estos primeros años la imaginación es muy importante y muchas veces no saben diferenciar en cuanto a lo que es imaginado y en cuanto a lo que es real. La segunda etapa, la etapa mítica literal, que abarca de los 7 a los 12 años. En estos años ya el niño o el adolescente, digamos que empieza a crear un mundo privado a través de los símbolos, utilizando los mitos, las historias, los cuentos, creando en él un patrón de justicia universal. Es decir, lo bueno siempre se recompensa y lo malo siempre se castiga. No hay término medio. Pasamos a la tercera etapa, etapa sintética, de los 12 a los 18 años. En esa etapa ya empezamos a manejar conceptos más abstractos que nos permiten reflexionar sobre nuestros propios intereses. Es muy importante en estos casos pues, las experiencias y juicios de los demás, de los amigos. Por eso cuando tenemos esas edades pues tenemos tantos amigos, ¿no? Porque es importante. De esta forma vamos desarrollando nuestros diferentes puntos de vista. De los 18 a los 30 años entramos en la etapa individualizada, es decir, aumenta el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Nuestro sistema de creencias empieza a formarse, empieza a desarrollarse. Somos capaces de vislumbrar que no todo es blanco o negro, sino que depende muchas veces del prisma en el que nos reflejemos y de las experiencias vitales que vayamos viviendo en estos primeros años. A nivel espiritual, empezamos a desarrollarnos de forma progresiva. La penúltima etapa, la etapa quinta, paradójica, a partir de los 30 años. Somos capaces, ya sí o sí, de integrar diferentes puntos de vista, de desarrollar nuestro propio sistema de creencias y de integrar diferentes perspectivas en cuanto a un problema determinado. Y nos vamos a la última etapa, la etapa de universalización, a partir de los 60 años. Y es cuando una persona ya, debido a todas las experiencias vitales, digamos que empieza a preocuparse por más allá de todo aquello que le rodea, sino en algo que sabe que está ahí, que a lo mejor hasta ese momento no ha sido consciente de algo superior. Llámale Dios, llámale naturaleza, llámale las creencias que tenga cada uno. Esto da lugar a altos niveles de espiritualidad y misticismo. Todo esto, de lo que hemos estado hablando, estas etapas que desarrolló el señor Fowler, nos da una idea de cómo la espiritualidad va desarrollando de forma científica en cada uno de nosotros. Pero yo, como siempre digo, todo esto hay que cogerlo con pinzas, porque cada uno tenemos unas experiencias de vida. Cada uno, afortunadamente, somos un mundo y dependemos, entre otras, de características personales y sociales y del momento histórico y geográfico en el que nos encontremos. Pero bueno, yo creo que nos sirve más o menos para hacernos una idea. Me gustaría introducir ahora un término que quizás todavía no habéis escuchado, pero que se empieza a usar dentro de la comunidad científica, que es el envejecimiento positivo. Envejecimiento positivo. Y es una visión mucho más positiva que plantea que de forma paralela al deterioro benigno que la edad trae consigo, el ser humano desarrolla una serie de aspectos que durante toda su existencia ha mantenido de forma latente y cuando llega esa etapa de su vida resurgen como si antes no hubieran existido, dando lugar a un envejecimiento mucho más exitoso, competente, saludable. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a esta edad nos sentimos mucho más satisfechos con lo que hemos vivido,
con el trabajo que llevamos desarrollando a lo largo de todos los años. Porque llegados a este punto somos capaces de adaptarnos de una forma mucho más positiva a los problemas que nos vamos encontrando por el camino. Fijaos, un estudio elaborado por la Universidad de Massachusetts en el año 2012 desarrolló la idea de que el bienestar en el adulto mayor viene definido sobre todo por su capacidad de cuidar a los demás. El cómo una persona tiene desarrollado cierto grado de empatía, de compasión, en la forma de relacionarse con todos aquellos que le rodean, sean o no sean conocidos. Es importante, y aquí quiero detenerme un segundo, en que seamos capaces de aceptar el cambio. Eso es algo clave para envejecer positivamente. A día de hoy, a todos nos encantaría, a nivel físico, pues a lo mejor correr como corríamos hace 50 años. Pero eso, en la mayor parte de las personas, no es posible. Debemos aceptar que el paso de los años a nivel fisiológico nos repercute. Y no pasa nada. Es normal. Debemos tomarnos esto, pues, con el sentido del humor que precise y disfrutar de la vida. Debemos usar estrategias y actividades para compensar todo lo que estamos hablando. Durante la llamada tercera edad y partiendo del llamado envejecimiento positivo, empezamos a ser capaces de captar y comprender desde la perspectiva de la experiencia, pues el mundo que nos rodea. El individuo empieza a aceptar su propio ciclo vital. El temor de la muerte poco a poco va desapareciendo e inevitablemente aumenta la probabilidad de padecer enfermedades. Eso es así. Tenemos que ser conscientes de ello. Cuanto antes seamos conscientes, antes podamos trabajar al respecto. En el año 2017, la Universidad de Harvard publicó un estudio llamado el Study of Adult Development, un estudio que lleva más de 50 años desarrollándose. Una de las conclusiones, nos comentan, es algo que nosotros ya sabemos de sobra. Y es que, más que el dinero o el estatus social, lo que marca la diferencia en un envejecimiento exitoso es la educación. Y cuando digo educación no digo el tener 3 o 4 carreras o hablar 15 o 20 idiomas, sino ese ansia de aprender, ese ansia de seguir preocupándonos pues, por aquello que desconocemos. De igual forma, nos comentan que algo muy importante es la participación activa en nuestro entorno. Y fijaos, el desarrollo espiritual de la persona. ¿Vale? Estamos hablando de un estudio que abarca más de 50 años por la Universidad de Harvard y nos comenta desarrollo espiritual de la persona. En estos estudios, por contra, se ha verificado que la religiosidad o la espiritualidad no aumenta con la vejez, ¿no? Fijaos qué curioso, sino que tiende a mantenerse en función de los valores y de nuestras experiencias de vida. Pero lo que está claro es que muchas veces cuando vamos cumpliendo años en general, van disminuyendo nuestros ritmos. Es lo que se dice, ¿no? Uy, fíjate, la gente mayor, ¿cuánto tiempo tiene? Bueno, eso lo decimos nosotros, no tiene por qué ser así. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos más tiempo, digamos, para nosotros mismos, empezamos a pensar. Y surgen preguntas que a lo mejor hasta ese momento, pues, nunca se nos hubiera pasado por la cabeza. De ahí que estamos diciendo que las personas con un cierto número de años pues tienden a desarrollar más la espiritualidad que el resto de población. También por las experiencias vividas. Esto es realmente importante. De igual forma, al igual que se simplifica la rutina del día a día, digamos que disminuyen, como dicen los textos, las pasiones más terrenales. Es decir, dejamos de darle importancia pues a lo que llevamos de ropa, a irnos de vacaciones a uno u otro lugar y empezamos a plantearnos qué es lo verdaderamente importante de la vida. Ahí está una de las claves de todo esto. Como habéis podido comprobar, llevamos ya un buen rato hablando de la concepción que la ciencia tiene de la vejez dentro de un prisma espiritual, existiendo infinidad de estudios que corroboran todo lo que estamos diciendo y que nos ayudan a recapacitar en cómo una buena espiritualidad,
Una espiritualidad bien entendida tiende a ser muy beneficiosa, puesto que nos proporciona las herramientas necesarias para afrontar de una forma mucho más saludable pues los vaivenes de nuestro día a día. Pero venga, de nuevo quiero que demos un paso más adelante. Yo creo que todos los aquí presentes o los que nos estáis viendo a través de las diferentes redes sociales habéis acudido alguna vez a un centro espírita. Yo creo que sí. Un centro espírita es un lugar en el que, aparte de estudiar los preceptos del espiritismo, sobre todo basados en las obras de Allan Kardec, llevamos a cabo de forma sistemática las llamadas mesas mediúmnicas, en los que habitualmente entramos en contacto con espíritus con un mayor o menor conocimiento, con un mayor o menor vibración. Pues bien, hace unos meses, a finales del mes de junio, como todos los martes, nos dispusimos en nuestro centro a llevar a cabo una mesa mediúmnica. Y en esta ocasión tuve el placer de hablar con el espíritu de un hermano que acude a nosotros a menudo, que se le conoce como el espíritu del hermano Andrés. Matizar que este espíritu tiene fama un poco de ser un poquito hosco, de decir las cosas como son, sin pomposidades ni frases bonitas de esas que te hacen subir el azúcar. Por lo tanto, yo siempre me encuentro privilegiado al hecho de hablar con él, porque en ese caso somos muy parecidos. A colación de la conferencia que estamos hablando hoy, le pregunté al hermano Andrés si el ser espiritual es algo innato de nuestra existencia desde que somos niños, o es un concepto que vamos desarrollando con el paso de los años. Hasta ahora hemos visto la explicación científica, pero ¿qué nos dice el mundo espiritual? El espíritu del hermano Andrés me explicó que la espiritualidad es algo que todos llevamos dentro, encarnación tras encarnación. Digamos que en muchos casos la tenemos aletargada, durmiente, y en función de cómo vayamos formándonos como persona, a través siempre de la ley del libre albedrío, se tenderá a un mayor o menor desarrollo espiritual. Acordaos, ley del libre albedrío. Cada uno somos los actores principales de nuestra existencia. Personalmente me parece una explicación sencilla que sintetiza mucho de lo que pensamos todos nosotros. Pero ahí no quedó la cosa. Fijaos, pues a continuación agregó, y quiero citar textualmente para que no se me escape nada. Dijo, la espiritualidad no es más que un concepto que los hombres habéis dado a un sentimiento, a una forma de pensar y relacionaros con vuestros semejantes. No os olvidéis que el ser espiritual no va de la mano de ser mejor o peor persona, pues ahí estaríamos hablando de soberbia, de creeros mejores que los demás por poseer unas características diferentes. Las palabras a veces nos atan, nos coartan. Simplemente sed mejor persona, pues lo demás llegará en su momento. ¿Cómo os quedáis? Pues igual me quedé yo. Un mensaje para recapacitar, un mensaje para pensar, sin palabras enrevesadas, sin metáforas dignas de Becker. Simple y llanamente, palabras de sabiduría. En la tarde de hoy estamos hablando de la importancia de la espiritualidad en nuestro día a día, que desembocará pues, en una tercera edad tranquila, sosegada, con el conocimiento necesario. Pero yo, llegados a este punto, dudo de nuevo, ¿vale? Me voy a plantear si todo lo que estamos diciendo es del todo correcto o no. Porque, claro, ese conocimiento que estamos adquiriendo a día de hoy, somos personas que, en cierta forma, nos estamos preocupando por adquirirlo. Y posiblemente dentro de 20, 30 o 40 años podemos afrontar la vejez de una forma completamente diferente a la actual. Semanalmente tengo una media de 300 pacientes, ¿vale? Pacientes con unas características sociales, económicas y culturales muy diversas, de 70 años para arriba. Por lo que yo me pregunto, ¿hasta qué punto lo expuesto con anterioridad es representativo del grupo de edad que estamos hablando?
O quizás todo lo dicho no sea más que una serie de hipótesis que verificaremos en esos adultos mayores futuros que hoy día son personas de mediana edad. Pues a mí las dudas me corroen. Vamos a ver un ejemplo, algo palpable, más allá de los estudios universitarios, de ciudades que no visitaremos jamás y que no son más muchas veces de excusas para dar cierto caché o cierto poderío a conferencias y artículos de turno, pero que se alejan muy mucho de la realidad. No es lo mismo un estudio realizado en Massachusetts, como hemos visto, con una población específica de ese entorno, a un estudio relacionado en población correspondiente a la tercera edad en Nueva Delhi, por ejemplo. No tienen nada que ver. Nos podemos hacer una idea, pero tenemos que ser conscientes de esa diferencia. ¿Sabéis lo que es la afasia? No, yo creo, tampoco tenéis por qué saberlo, pero bueno. La afasia es un trastorno del lenguaje que provoca dificultad a la hora de escribir, de leer y de expresar lo que uno quiere decir. En sí no es una enfermedad, sino que es un síntoma de cierta afección en diferentes partes del cerebro, debido sobre todo a traumatismos severos y a ictus. Ictus que cada vez, desgraciadamente, son más frecuentes, sobre todo en población más joven. La afasia es un trastorno que trabajo con asiduidad en las sesiones de rehabilitación cognitiva. Les doy a mis pacientes una palabra, un objeto, y ellos tienen que describirme con sus propias palabras ese objeto. Claro, esto es fácil cuando tenemos que definir objetos como una silla, una mesa o un ordenador. Pero ¿qué pasa cuando tienen que definir conceptos como la amistad, la tristeza o la espiritualidad? Pues aquí la cosa se complica. Imaginaos, definid con vuestras propias palabras qué es para vosotros la espiritualidad. Imaginaos con qué cara me miraron todos, ¿no? ¿Cómo es posible utilizar una serie de palabras para explicar un concepto que habitualmente es algo subjetivo, que sabemos que está, pero no, pero sí? La cosa se complica un poquito. Vamos a ver los resultados de este ejercicio. Fijaos, el ejercicio lo realicé exactamente con 263 pacientes y los resultados fueron los siguientes. Aproximadamente el 70% describió la espiritualidad con reticencia, incluso como algo negativo, extraño, relacionándolo con la Iglesia, algo que le obligaron a aprender cuando eran pequeños y que pasados los años es algo que han dejado totalmente de lado. Un 20% describió la espiritualidad como un sentimiento que les hace estar más cerca de Jesús. Esto sobre todo son personas que presentan una realidad practicante, una religiosidad practicante. Y apenas un 10% me comentó que la espiritualidad era el estar tranquilos con uno mismo, el pensar, el meditar y el conocer sobre algo que está mucho más allá que ellos. Esto, como os he comentado, fueron los datos objetivos recogidos hace apenas unos meses entre población perteneciente a la tercera edad en un barrio de Madrid. Quizás después de todo lo dicho o encontrándonos en el lugar en el que nos encontremos, pues os sorprenda estos datos. A mí personalmente me parecen esclarecedores. Habitualmente pensamos que nuestra realidad es la realidad común a la de aquellos que nos rodean. Y eso no puede estar más alejado de la verdad. Os invito a modo de ejercicio. Os invito a que preguntéis a vuestra vecina, a vuestro cuñado o a vuestro carnicero de confianza qué es para él o para ella la espiritualidad. Seguro que las respuestas os hacen reflexionar. Pero bueno, creo que ya me estoy pasando un poquito del tiempo, veo ya alguna que otra cabezada, así que yo creo que va siendo hora de ir terminando, ¿vale? Por lo que es preciso que terminemos, pues por todo lo alto, claro que sí, con unas buenas conclusiones que sean el colofón de todo lo que estamos hablando. Porque los que me conocéis, yo siempre digo que unas buenas conclusiones son como un buen postre. Aunque la comida haya sido regulera, si el postre es bueno, eso es lo que siempre se recordará.
Es innegable que la espiritualidad nos dota a los hombres y mujeres del siglo XX de una inabarcable fuente de sabiduría que nos acompañará a través de toda nuestra existencia. Entender mejor los mecanismos de acción y reacción del pensamiento humano nos hace que nuestra existencia sea más completa, más universalizadora. Y la espiritualidad, para ello, es una potente herramienta de conocimiento. Según van pasando los años, nos consta que las prioridades en nuestro día a día van cambiando. De forma general, dejamos de centrarnos en esas prioridades más terrenales, más palpables en nuestros sentidos, y enfocamos nuestros pensamientos a lo intangible, en todo aquello que a lo mejor nos había pasado desapercibido en todos estos años y que a través de las experiencias y de las vivencias se han encargado de recordarnos. Por todo ello, debemos ser plenamente conscientes de que la tercera edad no es una etapa de finalización, no. Es una etapa de perfeccionamiento, es una etapa de evolución, de autoconocimiento, y es ahí donde tenemos que enfocarnos. La ciencia ha demostrado a través de múltiples estudios la consecuencia de una espiritualidad bien entendida, unas consecuencias que repercuten directamente en nuestro yo físico, en nuestro yo mental y en nuestro yo espiritual. El resto solo depende de nosotros. Dudemos de todo, reflexionemos, no nos dejemos embaucar por lo que nos digan una serie de personas, sociedades. No, dudemos siempre. Busquemos nuestras propias respuestas, tamizadas por toda experiencia que venimos arrastrando a lo largo de los años. Y más allá de ponernos etiquetas de ser espiritual, misionero o investigador de fenómenos paranormales, como yo hacía cuando era pequeño, preocupémonos única y exclusivamente de ser siempre la mejor versión de nosotros mismos. Muchas gracias.